varones de Dios viviente. Nosotros, hermanos, vamos a tener guerras, ya que esto lo digo de antemano. Digo, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces aquí este versículo dice a nosotros, hermanos, que tenemos que tener los sufrimientos de Cristo, las marcas de Cristo. Dice este versículo: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Nosotros, hermanos, amamos la iglesia, amamos los hermanos, pero no queremos padecer con Cristo, porque Cristo, hermanos, sufrió en esta tierra, y esta tierra, hermanos, es una tierra de sufrimiento, de dolor, porque es una tierra, hermanos, que vamos a ver, hermanos, que esta tierra está contaminada. Versículo que sigue, hermanos, dice: pues tengo de cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. Lo que sufrimos, hermanos, no se compara con lo que vamos a recibir. Aleluya. Entonces uno debe de decir, ¿verdad? Gloria a Dios. Y si algo pasa, hermanos, dice la palabra en otra cita bíblica, dice que no nos sorprenda como cosas como si algo extraño nos aconteciese, sino que nosotros debemos estar preparados, ¿verdad? Como algo fuego extraño, si de nosotros mismos, hermanos, porque nosotros sufrimos, en esa tierra sufrimos desprecios, sufrimos humillaciones, sufrimos pobrezas, y estamos en Cristo, pero nosotros sabemos cómo, hermanos, cómo caminar con los sufrimientos. Si en el mundo dice que sufríamos, pero no había una recompensa, no había nada, y las aguantábamos. Ahora más en Cristo, hermanos, que tenemos que ser, ¿verdad? Como Cristo, hermanos, caminar valientemente. Jeremías caminó 22 años, hermanos. Decía el profeta Llorón. Muchos hombres sufrieron, hermanos. Elías sufrió persecución. Muchos hombres de la Biblia, hermanos, usted lee el Antiguo Testamento, llenos de problemas, llenos de sufrimientos. Pero Cristo nos dice que somos más que vencedores, que nos alentemos, que nos animemos unos a otros a las buenas obras, a caminar en Cristo Jesús. Versículo que sigue, hermanos. Dice: pues tengo que, por cierto, que bueno, estoy diciendo leí. Dice el versículo siguiente, 19. porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación, hermanos, está esperando la campanada, está esperando el arrebatamiento de la iglesia, espera con anhelo la creación, porque la creación también oye, la creación obedece, la creación, llámese como se llame, animalitos, todos, hermanos, el mar, todo está esperando, hermanos, con anhelo. Dice este versículo, dice ardientemente, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y qué quiere decir manifestación? Que se haga una realidad, hermanos, en el universo. La creación, hermanos, no se va a adelantar, nadie se va a adelantar, ni los que están sepultados, los hermanos que están sepultados, nadie se va a adelantar a nadie. Hay un orden, y la creación misma nos está esperando, dice, anhela fervientemente la manifestación de los hijos de Dios, que ya sea una realidad, hermanos, que Cristo venga por su iglesia. Versículo que sigue, hermanos, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La misma creación, hermanos, está esperando esto, una esperanza viva para la creación, que todo va a ser hecho nuevo. Aunque Cristo ya lo dijo, consumado es, todo está hecho. Pero falta en el tiempo que se consume, en el tiempo de Dios, que todo sea hecho nuevo, todo sea restaurado, cielos nuevos, tierra nueva, cuerpos nuevos, ¿verdad? Ya cuerpos diferentes. Dice que vamos a ser como Dios, lo vamos a poder mirar cara a cara. ¿No le da gozo esto, hermanos, que Santo. usted tiene más que los tesoros de la tierra?
un regalo que nadie se lo puede dar, ningún hombre, ningún gobierno, nadie le puede dar una esperanza como la esperanza que nos está dando Dios, una esperanza viva, una esperanza, hermanos, que nos alienta a seguir caminando, que dice uno, vale la pena seguir adelante, vale la pena los sufrimientos, los desprecios, que uno, hermano, los pueda soportar y caminar en esta vida dura, porque es una vida dura, Cristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, hermano, nosotros tenemos que estar preparados, y hay como saber cómo defenderse, hermano. La palabra dice que tenemos la armadura de Dios, porque tenemos una lucha mortal, contra principados, contra huestes celestiales. No es hombre con hombre, no es carne, no es sangre contra sangre, hermano, sino es una lucha espiritual, una lucha que de repente el enemigo llega y te pone un pensamiento de que todo es mentira, de que caminas en una fe falsa, de que no eres hijo de Dios. El enemigo también hace su parte, la palabra hace la parte, te dice que el Espíritu Santo da testimonio de que tú eres un hijo de Dios, pero también llegan los pensamientos. La mente, hermanos, es el campo de la batalla del enemigo. Trae pensamientos de desprecio, de humillación, de pobreza, de que no eres nadie, de que nadie te va a dar lo que vas a recibir. Entonces, ahí, hermanos, el enemigo ataca nuestra fe, ataca nuestra fuerza espiritual. Pero la palabra a mí me dice, fortaleceos en el Señor y en su poder. Fortalecete en la palabra, es la que nos va a alentar adelante en las madrugadas, en la soledad, los que están en las cárceles, los que están en los hospitales, hermanos. La palabra es la que nos va a levantar y la que nos sigue levantando en estos días difíciles, días que estamos viviendo, los días postreros, hermanos, días de incertidumbre, días en que no sabemos qué va a pasar. Pero la palabra nos dice a mí, dice, no te preocupes, todo esto es mi voluntad, todo esto tiene que pasar, porque está escrito, hermanos, que va a pasar todas estas cosas que el mundo está viviendo en estos días. Vamos adelante, hermanos, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa que dice que de los hijos de Dios. Igual, hermanos, como nosotros, la misma creación, hermanos, va a ser liberada a la libertad de los hijos de Dios. Una libertad, hermanos, porque ahorita se siente un peso. Hay luchas, hay guerras. A veces no se puede caminar. A veces la vida cristiana se hace pesada porque hay luchas. Hay cadenas que el enemigo quiere poner. Por eso dice la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino uno que la sujetó a vanidad. Y entonces la misma creación, hermanos, sufrió el pecado, sufrió, hermanos, la desobediencia de uno y luego de otro, ¿verdad? Entonces la misma creación, hermanos, se contaminó. Dice este versículo, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, del pecado, de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice, hermanos, Dios nos está prometiendo una libertad gloriosa, una libertad de gloria, hermanos. Y sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie, pero va a ser una libertad gloriosa. ¿Y qué quiere decir, hermanos? Que andaremos en la gloria de Dios, en la misma presencia de Dios, en lo mismo que donde Él está, hermanos, es una presencia gloriosa. Porque aquí en la iglesia lo podemos sentir cuando cantamos, sentimos su presencia, es una presencia de Dios, ¿verdad? Pero no es una presencia total, gloriosa, sino que es en parte, pero sí la podemos disfrutar, hermanos, en el Espíritu de Dios. Nuestro espíritu se goza, hermanos, con los cantos, con la palabra, con la gente que llega a la iglesia, con los que vemos que se acercan a la iglesia. Dice el versículo que sigue, hermanos, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. La misma creación, hermanos, está gimiendo. A la creación fue hecha en una libertad, pero fue sujeta a vanidad. En la misma creación, hermanos, no es libre. El mar no es libre, la tierra no es libre, porque está una corrupción.
cayó el pecado, hermanos, y ese no hay libertad. Versículo que sigue, el 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dice este versículo, hermanos, sino que también y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Cuáles son las primicias del Espíritu? Cristo, porque Cristo es las primicias. Él siempre Cristo es lo primero. Y las primicias del Espíritu es Cristo. Dice que está en nosotros. Las primicias del Espíritu. Lo que el Espíritu ha ganado, hermanos, Cristo es las primicias del Espíritu. Porque es el primero que se levantó a los muertos y el primero que ascendió a los cielos. Cristo es las primicias de la palabra misma lo dice, que Él es la cabeza de la iglesia. Él es el primogénito, Hijo de Dios. Y este versículo está afirmando, hermanos, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también que vivimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, una adopción completa, una adopción que ya no va a negarse, sino que es una adopción eterna. Él nos va a adoptar ya. De hecho, somos hijos de Dios. Pero falta que se consume en su totalidad. Dice aquí la palabra de Dios, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así como la creación está esperando su redención, también nuestro cuerpo, hermanos, porque vivimos en un cuerpo pecaminoso, en un cuerpo mortal. Nosotros, hermanos, Dios mismo, Cristo y el Espíritu Santo nos están ofreciendo un cuerpo indestructible, un cuerpo glorioso, un cuerpo que viva para siempre, un cuerpo que no tenga dolor, un cuerpo que no sufra, hermanos. Nadie te puede ofrecer esto, nadie. Te puede dar una pastilla para que te quite el dolor, pero después va a venir el dolor otra vez. Un cuerpo, hermanos, que no muere, un cuerpo glorioso, un cuerpo eternal. En esto, hermanos, nosotros tenemos que tener fuerza. Esto es lo que nos debe dar fuerza a nosotros, la palabra de Dios. No nuestra mente, ni nuestro corazón, ni nuestra alma, sino que el Espíritu mismo, hermanos, debe de digerir todo esto y que trae revelación a nosotros, que tenemos que seguir caminando, que no tenemos que parar, que no le hace lo que se esté cayendo. Nosotros tenemos que seguir caminando, porque la palabra de Dios me dice a mí que podrán caer 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará nada. Nosotros tenemos que tener esa fe ferviente, hermanos, de caminar con gozo, con fe, con esperanza, con ánimo, con todo esto. No sé cómo se mire el día nublado, no le hace cómo se miren las cosas. Nosotros tenemos un Dios que no va a fallar, un Dios que siempre va a estar con nosotros, hermanos. Siempre en la palabra nos dice, nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A mí me gusta mucho un versículo de Isaías 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios, nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, hermanos. Esos son los versículos que nos dan vida, que nos dan fortaleza a nuestro espíritu, a nuestra fe, para seguir adelante, para no desmayar, hermanos, para que nuestra fe no decaiga, sino fortaleceos en la palabra, hermanos, seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Fervientes, hermanos, fervientes como esas 5 vírgenes, estaban fervientes, lámparas encendidas y sus vasijas llenas de aceite, hermanos. Eso es lo que está esperando Cristo. Vamos a otra cita bíblica, hermanos, en Tesalonicenses, capítulo 4, hermanos, solamente 2 versículos vamos a ver, o 3. En primera Tesalonicenses 4, vamos a comenzar en el versículo 3. Porque estamos esperando, hermanos, el arrebatamiento. Estamos hablando de una esperanza viva. Dice el versículo 4:15, perdón. Dice la 14, dice la palabra del Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él.
Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, fíjense lo que dice, hermanos, la esperanza viva, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice, por tanto, el último versículo del capítulo 4, dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, que nosotros, hermanos, sigamos adelante, que si vemos a alguien que no quiere caminar, dile, sigue confiando en el Señor, sigue siendo fiel, sigue adelante, porque esto, hermano, tiene una promesa viva, tiene un premio. Dice la palabra del Señor, al llamado premio, al supremo premio. Dice el apóstol Pablo, dice que él le ha dado en el premio, el supremo llamamiento, hermanos, que él no falló, sino que dice que le espera una corona a él y también a los que creen en el Señor Jesucristo, hermanos. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante, hermanos. A veces nuestro estómago tiene hambre, a veces nos duele un hueso, una rodilla, a veces estamos cansados, a veces estamos que no nos va bien en la vida, estamos sufriendo, batallando, pero la palabra, hermanos, nos debe de animar a seguir adelante en este caminar, yo digo siempre que es la carrera más noble que hay, porque hay muchas carreras en el mundo, pero esta carrera, hermanos, es la más noble que hay. Amén. El ser cristiano, el ser un hijo de Dios, porque es un llamamiento, es una devoción. Dice un versículo que hemos dicho hace ratito, hermanos, en Tesalonicenses, dice la palabra de Dios, por lo cual, si decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Hay gente que no lo cree, hermanos, gente que no lo cree, gente que piensa que nadie se va a levantar de entre los muertos, pero el Señor va a tocar la trompeta y los muertos en Cristo se levantarán, hermanos, dejarán sus tumbas. Esto va a suceder, va a ser un milagro, hermano, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ya hay de dos, hermanos. Si morimos antes de que Cristo venga, esta tiene para los dos lados, muerto en un sepulcro o vivos, para los dos. Pero los muertos en Cristo, hermanos, dicen que van a resucitar primero. Él va a ser primero. Pero no van a ascender hasta que nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, con cuerpos glorificados, y vamos a ascender al cielo. Dice que Cristo va a descender, hermanos. Va a bajar de donde está ahorita, va a cruzar, yo creo, el cuarto, el tercero, en el segundo. Ahí en el segundo, hermanos, nos va a recibir en el segundo cielo donde mora Satanás ahorita, y va a ser echado a la tierra. Él, Satanás y todos sus equipos, sus equipos, todos sus demonios van a ser lanzados a la tierra, hermanos. Por eso uno debe de seguir creyendo, hermanos, en un Cristo que hizo una promesa viva. Seguir adelante, hermanos, que no nos cansemos. Dice la palabra que no desmayemos, hermanos. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Porque esto, hermanos, no es de vista, es de fe. Dice, acabamos de leer el versículo, lo acabamos de leer en Romanos, en el capítulo 8, hermanos. Vamos a leerlo en el capítulo 8, con eso vamos a terminar. Romanos, capítulo 8, el versículo 24, si alguien lo encuentra, lo puede leer. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza,
Porque lo que algunos ven, ¿para qué esperarnos? Nosotros, hermanos, no somos de vista, sino que tenemos creyendo, solamente creyendo. Le dijo Jesús al ciego, ¿lo crees? Lo creo. O sea, es de fe, hermano, usted camina es de fe. No es de otra cosa más que creer. Y si Él lo prometió, hermanos, Él va a venir. Amén. Tarde que temprano, hermanos, Él va a venir por su iglesia. Amén. Nuestro trabajo, hermanos, nuestra ubicación es como las 5 vírgenes, con las lámparas encendidas y nuestras vasijas llenas del Espíritu Santo. Nuestras luces encendidas, hermanos, y estar preparados para cuando el Señor nos llame a su presencia, hermano. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos aplausos a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Amén, hermano. Gracias por esto. Damos glorias, gracias a Dios por los que van esta noche que Él hizo con nosotros. Sean bendecidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Aleluya.